Durante años pensé que mi abuela era simplemente una mujer fuerte, de esas que no tienen tiempo para llorar. Pero el día en que abrí su agenda azul, la que siempre guardaba bajo el colchón, entendí que su fortaleza no venía del orgullo, sino de una soledad tan grande que me dejó sin aire. En cada página había nombres de niños que no eran de nuestra familia, horarios, meriendas, alergias, cumpleaños, y en tinta roja una frase repetida una y otra vez. Hoy tampoco vinieron. Las casas donde trabajó siempre olían a café caro y a silencio. Allí dejó su juventud sirviendo a familias que la usaban como un mueble más. Esos niños, los que no llevaban su sangre, crecieron con abrazos que nos faltaron a nosotros. Y aún así, ella anotaba cada logro de ellos como si fueran suyos. Marquitos leyó solo. Ana dejó el chupete. Mateo durmió sin miedo. Sobre nosotros, sus verdaderos nietos, solo había líneas vacías. La noche en que murió, ninguno de mis primos preguntó por ella. Yo estaba sentado a su lado cuando su respiración se volvió tan fina que parecía un hilo cortándose. Entre sus dedos apretaba una foto de todos nosotros, niños, sonriendo, antes de que la vida nos dispersara como hojas secas. El médico dijo que se fue en paz, pero yo vi su rostro. No había paz, había espera, una espera que duró décadas. Esperó visitas que nunca llegaron, mensajes que nunca fueron enviados, abrazos que ella siempre dio, mas que nadie devolvió. Esa madrugada, al salir del hospital, supe que la historia de mi abuela no era solo suya. Era la historia de miles de mujeres invisibles. Y yo tenía una verdad que contar. No crecí cerca de mi abuela. La veía en los cumpleaños y en las navidades en las que todos fingíamos ser una familia unida. Ella siempre llegaba con un pastel envuelto en papel aluminio, caminando despacio, con las manos agrietadas por los años de lavar ropa ajena. Cuando entraba por la puerta, mis tíos la saludaban con un beso rápido y la dejaban en una esquina, como si fuera parte del mobiliario familiar. Con el tiempo, entendí que mi abuela no era prioridad para nadie. Cada uno tenía su vida, sus deudas, sus hijos, sus excusas. La llamo mañana, decían. Paso a verla el domingo, prometían. Pero esos domingos nunca llegaban. Y cada promesa se convertía en otra capa de silencio alrededor de ella. Yo, en cambio, me quedaba observándola. Me intrigaba la forma en que miraba a los demás niños correr por la casa, no con envidia, sino con una ternura profunda, antigua, como si dentro de ella vivieran recuerdos que nadie más quería cargar. No decía mucho, pero sus ojos siempre buscaban algo que no encontraba. Un día le pregunté por qué nunca hablaba de su trabajo. Bajó la cabeza y respondió, porque cuidar hijos que no son tuyos cansa el doble cuando los tuyos no te miran. Esa frase me acompañó toda la adolescencia. Cuando cumplí 20 años, ella enfermó. Fui el único que la visitaba en el hospital. Mis primos siempre tenían una razón para no ir. Trabajo, tráfico, cansancio, prioridades. Yo anotaba cada excusa como si fueran puñaladas. Y fue allí, sentado a su lado, donde descubrí la historia que ella nunca contó. Una historia que nadie quiso escuchar. Una historia que ahora me toca narrar. Porque el silencio también puede ser una forma de injusticia. Mi abuela empezó a trabajar a los 12 años, no por gusto, sino porque la pobreza no deja espacio para la niñez. Su primer empleo fue en la casa de una familia que presumía generosidad en público, pero que dentro de sus paredes trataba a las empleadas como sombras. Allí aprendió a caminar sin hacer ruido, a sonreír aunque nadie la mirara y a ocultar las lágrimas detrás del vapor de las ollas. Esa casa marcó el inicio de una vida dedicada a criar hijos que nunca la llamarían abuela. El matrimonio para el que trabajaba tenía 3 hijos. Mi abuela los bañaba, les enseñaba a leer,
curaba sus fiebre y celebraba sus victorias escolares mientras sus propios hijos, mis tíos, pasaban las tardes solos o bajo el cuidado de vecinos. Algún día será diferente, se repetía ella, convencida de que el sacrificio traería recompensas. Pero la única recompensa que recibió fueron más horas extras y menos reconocimiento. Con los años, la familia fue ascendiendo socialmente y cada ascenso significaba nuevas exigencias. Mi abuela debía presentarse antes del amanecer, preparar desayunos elaborados y encargarse de la casa entera, mientras los niños, ya adolescentes, le gritaban órdenes como si fuese una máquina. Pero ella, con un respeto que a veces rayaba en resignación, respondía siempre con un «sí, señorito», aunque esos señoritos fueran más jóvenes que sus propios hijos. Cuando terminaba su jornada, volvía caminando a su casa con los pies hinchados y un sueldo que nunca parecía suficiente. Mis tíos, niños entonces, corrían hacia ella esperando historias, atención, un abrazo largo. Pero muchas veces encontraban una mujer tan agotada que apenas podía mantenerse de pie. Les daba un beso rápido y se ponía a lavar ropa para completar el dinero de la semana. La maternidade que oferecía aos fillos dos outros consumía a que debería ter sido deles. Cuando mis tíos crecieron, guardaron rencores que nunca se animaron a confesarle. Decían que ella nunca estaba, que siempre llegaba cansada, que parecía más madre de los hijos de los ricos que de ellos. Mi abuela escuchaba en silencio, sin defenderse, como si aceptara aquella acusación injusta. Nunca les contó cuánto necesitaba el dinero, ni cuántas veces había soportado humillaciones para que ellos pudieran comer. Un día mi madre, la menor de sus hijos, la acompañó a la casa donde trabajaba. Fue entonces cuando comprendió lo que mi abuela callaba. Vio cómo los patrones la trataban, como si fuera parte de la cocina, como si no tuviera apellido. La regañaron por un vaso fuera de lugar, por un niño que se manchó jugando, por un ruido mínimo. Y aún así, mi abuela pedía disculpas con una humildad que rompía el pecho. «No hace falta que te rebajes tanto», le susurró mi madre al oído camino de vuelta. Mi abuela respondió: «Cuando se depende del dinero de otros, el orgullo es un lujo». Con el paso de los años, cambió de casas, pero no de destino. Donde quiera que iba, se convertía en la mujer de confianza, la que resolvía todo, la que nunca faltaba, la que curaba, calmaba, consolaba y amaba a niños que no llevarían su nombre. Ellos la querían de verdad, pero sus padres jamás le permitirían ocupar un lugar que no fuera el de servidumbre. Cuando mis tíos se hicieron adultos, la distancia con mi abuela se volvió un muro. Ellos no le perdonaban lo que ella nunca eligió, y ella no sabía cómo pedirles que entendieran. No sabían que sus noches estaban llenas de arrepentimientos y que su miedo más profundo era morir sin que ellos estuvieran a su lado. Yo crecí escuchando historias sueltas, pedazos de vidas ajenas que ella había vivido en silencio. Pero no fue hasta mucho después que entendí el peso de cada silencio, de cada domingo que pasaba sola, de cada cumpleaños que celebraba con una vela improvisada mientras su familia estaba ocupada en asuntos más importantes. Aquel primer capítulo de su vida se cerró sin aplausos, sin reconocimiento y sin descanso, pero marcaría todo lo que vendría después, porque la invisibilidad no se elige, se hereda. Con el tiempo mi abuela dejó de esperar que sus hijos la llamaran. Al principio marcaba sus números con manos temblorosas, ensayando conversaciones frente al espejo para no molestarlos. Pero siempre encontraba la misma respuesta: «Ahora no puedo hablar, ma. Te llamo después». Ese después se convertía en días, luego semanas, y finalmente en silencios que se tragaban cualquier ilusión. Ella colgaba el teléfono despacio, como si fuera culpable de pedir cariño. Los domingos preparaba café y un pan casero que tardaba horas en levar.
Ponía 2 tazas sobre la mesa por si vienen, decía. Se sentaba derecha con el vestido que guardaba para ocasiones especiales, mirando por la ventana a cada ruido de motor que pasaba por la calle. Ninguno era para ella. Cuando el sol se escondía y la calle quedaba vacía, guardaba el pan intacto en un recipiente de plástico. Para mañana, murmuraba, aunque todos sabíamos que ese pan tenía el sabor de la decepción. Mis tíos se justificaban con frases cómodas: la vida está muy rápida. Tengo mucho trabajo. No puedo perder tiempo cruzando la ciudad. Parecía que visitar a una madre que los había criado con las sobras de su propio cansancio era un esfuerzo demasiado grande. A veces se reunían entre ellos cerca de la casa de mi abuela, y aún así no pasaban a verla. Después la veo, decían. Pero el después es un veneno que mata lentamente. Un día la acompañé al médico. La sala estaba llena y las sillas de metal helaban la piel. Mientras esperaba su turno, mi abuela observaba a otras pacientes recibir llamadas de hijos que preguntaban cómo estaban. Ella apretaba su bolso contra el pecho, como si allí guardara la caricia que nunca llegaba. Me miró y dijo: no espero que vengan, pero tampoco pensé que dolería tanto. Sus manos contaban una historia distinta. Eran manos que habían sostenido bebés ajenos durante décadas, que habían planchado uniformes impecables para niños que iban a escuelas caras, que habían limpiado lágrimas que no eran de su sangre. Pero también eran manos que nunca recibieron una llamada de cumpleaños de parte de sus propios hijos. Manos que daban, pero casi nunca recibían. Yo intenté hablar con mis tíos, les dije que ella los necesitaba, que su salud estaba empeorando, que cada vez que preguntaba por ellos su voz se volvía más pequeña. Respondían: claro, voy esta semana. Pero la semana pasaba, y después otra, y luego otra más. Siempre había algo urgentísimo que atender, menos ella. Llegué a la conclusión de que no era falta de tiempo, era falta de prioridad. Una tarde, mientras la ayudaba a ordenar papeles antiguos, encontré una caja llena de dibujos infantiles. No eran de mis primos ni míos, eran de los niños que había cuidado. Dibujos torpes pero amorosos, con frases como «te quiero», «abue» o «gracias por cuidarme». Ninguno de sus hijos le había hecho una tarjeta así. Ella acariciaba esos papeles como si fueran tesoros. «Estos niños, ellos me veían», murmuró. Esa frase me quedó grabada como una pedrada en el pecho. Cuando la enfermedad respiratoria comenzó a avanzar, mi abuela dejaba encendida la luz de la sala hasta tarde. «Por si llegan», repetía. Yo sabía que nadie llegaría, y aún así, ella mantenía la esperanza como quien sostiene una vela en medio del viento. La luz, sin embargo, se volvía más tenue cada día. Su casa empezó a llenarse de medicamentos alineados con precisión, de recetas dobladas y de calendarios con citas médicas, pero también de silencio. Un silencio tan profundo que a veces parecía que respiraba. Cada habitación guardaba una historia de espera, cada silla un nombre jamás pronunciado. Y aún así, ella defendía a sus hijos cuando alguien insinuaba abandono. «Están ocupados. La vida es dura», decía. Nunca quiso que los vieran como desamorados. Prefería cargar sola el peso de su tristeza antes que permitir que el mundo los juzgara. Pero yo lo veía claro. No era que la vida los alejara, era que ellos nunca aprendieron a mirar de regreso. Con el paso de los años, mi abuela se convirtió en una segunda madre para generaciones de niños que jamás llevarían su apellido. Aprendió a regular fiebre en plena madrugada, a improvisar cuentos para acallar temores y a preparar comidas que calmaban más el alma que el hambre. Pero fuera de esas casas elegantes, nadie sabía cuánto amor había dejado allí adentro. Cada niño que ayudó a criar parecía ocupar un rincón de su corazón que debería haber pertenecido a sus propios hijos. Uno de esos niños, Tomás, fue quizá el más cercano.
Era un niño inquieto y dulce que buscaba refugio en mi abuela cuando sus padres se perdían en compromisos sociales. Ella le preparaba chocolate caliente en invierno, le curaba las rodillas después de las caídas y le enseñaba a escribir su nombre con una paciencia infinita. Tomás la llamaba mi tata. Mis primos nunca la llamaron de una forma tan afectuosa. El contraste dolía. Cuando Tomás cumplió 9 años, su familia se mudó a otra ciudad. Antes de irse, la madre le pidió a mi abuela que no se encariñara demasiado, como si ese cariño fuera una falta de profesionalismo. Mi abuela sonrió, pero al cerrar la puerta rompió a llorar en silencio. No lloraba por el trabajo perdido, sino porque sabía que ese niño, que la abrazaba fuerte cada mañana, olvidaría su rostro con el tiempo. Ese era el destino de las mujeres como ella, amar sin tener derecho a reclamar nada. Años después, otra familia la contrató. También tenían un niño, también necesitaba amor. Y mi abuela, a pesar de sus cicatrices, volvió a darlo todo. Era como si cada niño reactivara una esperanza que se negaba a morir. Pero mientras esos niños la buscaban para todo, sus hijos biológicos apenas recordaban su cumpleaños. Una tarde, al regresar del trabajo, recibió una noticia inesperada. Tomás, ya adolescente, había venido a la ciudad y quería verla. Mi abuela se arregló el cabello con cuidado, se puso su blusa preferida y salió al portal para esperarlo. Pasó 1 hora, luego 2 y 3. Al final, Tomás no apareció. Había cambiado de planes, como cambian los hijos que no te pertenecen. Mi abuela volvió a entrar a la casa con pasos lentos, diciendo: «Seguro se le complicó. Ya crecerá». Pero ella sabía que crecer también significa olvidar, y ese olvido pesa distinto en la espalda de quien dio amor sin recibirlo después. Cierta noche, mientras preparábamos la cena, le pregunté por qué seguía trabajando para otras familias. Se quedó pensativa, removiendo una sopa que apenas tenía sabor. Porque en esas casas alguien me dice gracias. Aquí a veces siento que estorbo. No lo dijo con rencor, sino con una sinceridad que quemaba. La soledad había sido, durante décadas, su compañera más constante. Mis tíos nunca entendieron que ella no tenía elección, que si aceptó cuidar niños ajenos no fue por descuido, sino por necesidad, que mientras ellos la acusaban de ausencia, ella estaba limpiando pisos ajenos para que ellos pudieran tener zapatos. Ese tipo de verdad duele porque revela la ingratitud que todos prefieren no ver. Una tarde, la acompañé a una casa donde trabajaba. Vi cómo el niño la abrazó corriendo, cómo le mostró un dibujo, cómo le dijo que la había extrañado. Vi cómo los padres, en cambio, pasaron a su lado sin saludarla, como si fuera parte del aire. Supe entonces que mi abuela vivía dividida, amada por quienes no tenían derecho a llamarla suya, ignorada por quienes sí deberían haberla protegido. Esa dualidad la desgastó más de lo que admitía. Le robó energía, salud, juventud, pero nunca le robó su bondad. Cada noche, al llegar a casa, aún cansada, rezaba por los niños que cuidaba, y también por sus propios hijos, aunque ellos no llamaran, aunque no aparecieran, aunque la necesitaran menos de lo que ella los necesitaba. Y así, entre amores prestados y esperas interminables, mi abuela envejeció sin que nadie lo notara. La primera vez que mi abuela se desmayó, estaba sola. Había sentido un mareo extraño mientras barría el patio, y al intentar apoyarse en la pared, sus piernas cedieron como si ya no le pertenecieran. Cayó sin hacer ruido, como cae alguien que lleva toda la vida aprendiendo a no molestar. Nadie la encontró. Ella misma, con un esfuerzo que no merecía, logró arrastrarse hasta una silla y esperar a que el mundo dejara de girar. No llamó a sus hijos, decía que tenían cosas más importantes. Cuando supe del desmayo me enfurecí.
Llamé a mis tíos para avisarles. Contestaron con indiferencia disfrazada de prisa. Después la vemos. Debe de haber sido un susto. Ella es fuerte. Esa palabra, fuerte, era una comodidad para ellos. Si era fuerte, no debían cuidarla. Si era fuerte, no había urgencia. Pero la fuerza de mi abuela no era poder, era supervivencia. Y la supervivencia tiene límites. El médico le recomendó descanso absoluto, vitaminas, una dieta estricta. Le pidió además que tratara de no cargar peso. Ella asintió, aunque sabía que al día siguiente la familia para la que trabajaba esperaba verla a las 7 en punto, con el uniforme impecable. Cuando le dije que no fuera, que yo la acompañaría a hablar con los patrones, ella apretó el bolso contra el pecho. Si falto, buscan a otra. Y ya no tengo edad para empezar de cero. Sus hijos no pensaban así. Ninguno se ofreció a ayudarla económicamente. Ninguno preguntó qué decía el médico. Ninguno se acercó a medirle la presión o prepararle un caldo. Parecía que la veían como una mujer que siempre estaría ahí, hasta que un día ya no estuvo. La enfermedad del corazón comenzó a avanzar de manera sigilosa. Por las noches respiraba con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para su cuerpo delgado. Aún así, encendía la luz de la sala. Me dijo que le daba tranquilidad, por si alguien llegaba. Yo supe que ese alguien tenía nombre y apellido: sus hijos. La esperanza, sin embargo, se fue apagando como la mecha de una vela. Una tarde, después de un turno extenuante, llegó a casa con los ojos rojos. Me contó que la hija de sus empleadores, ya adulta, le había dicho con desdén: «No sé cómo sigues trabajando, deberías retirarte». Mi abuela respondió con una sonrisa triste. No sabía retirarse de nada, no sabía descansar, no sabía recibir, solo sabía dar. En los meses siguientes, comenzaron las hospitalizaciones, breves pero frecuentes. Mis tíos nunca estaban. Alegaban que el tráfico era imposible, que el jefe no los dejaba salir, que el hospital les quedaba lejos. Yo, en cambio, iba después del trabajo, con el uniforme todavía puesto. La encontraba sentada en la cama, mirando la puerta como quien aguarda un milagro pequeño, una visita, una voz conocida, un gesto mínimo que la hiciera sentir importante para alguien. Una noche, mientras acomodaba su almohada, me dijo algo que me partió en dos. Si yo hubiese sabido que terminaría así, tal vez habría dicho que no a alguna de esas casas. No lo decía con arrepentimiento, sino con una nostalgia profunda por una vida que nunca fue suya. Una vida en la que habría podido llevar a sus hijos al parque, prepararles merienda, estar en sus actos escolares. Una vida que entregó para que ellos tuvieran techo, comida y educación, pero que ellos nunca entendieron. La última vez que salió del hospital antes de empeorar definitivamente, pidió pasar por la plaza del barrio. Allí se sentó en un banco, mirando a los niños jugar. Los seguía con la mirada como quien repasa capítulos de un libro que ya terminó. La infancia es tan corta, y yo la viví siempre desde la puerta, murmuró. Aunque ella nunca lo admitió, sabía que su final estaba cerca. No temía la muerte, temía partir sin haber sido vista por quienes más amaba. Temía irse con el corazón lleno de nombres que nunca volvieron. Y aún así guardaba una última esperanza, una que el tiempo se encargaría de romper. La primera vez que mi abuela se desmayó estaba sola. Había sentido un mareo extraño mientras barría el patio y al intentar apoyarse en la pared, sus piernas cedieron como si ya no le pertenecieran. Cayó sin hacer ruido, como cae alguien que lleva toda la vida aprendiendo a no molestar. Nadie la encontró. Ella misma, con un esfuerzo que no merecía, logró arrastrarse hasta una silla y esperar a que el mundo dejara de girar. No llamó a sus hijos. Decía que tenían cosas más importantes. Cuando supe del desmayo me enfurecí
Llamé a mis tíos para avisarles. Contestaron con indiferencia disfrazada de prisa. Después la vemos. Debe de haber sido un susto. Ella es fuerte. Esa palabra, fuerte, era una comodidad para ellos. Si era fuerte, no debían cuidarla. Si era fuerte, no había urgencia. Pero la fuerza de mi abuela no era poder. Era supervivencia. Y la supervivencia tiene límites. El médico le recomendó descanso absoluto, vitaminas, una dieta estricta. Le pidió, además, que tratara de no cargar peso. Ella asintió, aunque sabía que al día siguiente la familia para la que trabajaba esperaba verla a las 7 en punto, con el uniforme impecable. Cuando le dije que no fuera, que yo la acompañaría a hablar con los patrones, ella apretó el bolso contra el pecho. Si falto, buscan a otra, y ya no tengo edad para empezar de cero. Sus hijos no pensaban así. Ninguno se ofreció a ayudarla económicamente. Ninguno preguntó qué decía el médico. Ninguno se acercó a medirle la presión o prepararle un caldo. Parecía que la veían como una mujer que siempre estaría ahí, hasta que un día ya no estuvo. La enfermedad del corazón comenzó a avanzar de manera sigilosa. Por las noches respiraba con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para su cuerpo delgado. Aún así, encendía la luz de la sala. Me dijo que le daba tranquilidad por si alguien llegaba. Yo supe que ese alguien tenía nombre y apellido, sus hijos. La esperanza, sin embargo, se fue apagando como la mecha de una vela. Una tarde, después de un turno extenuante, llegó a casa con los ojos rojos. Me contó que la hija de sus empleadores, ya adulta, le había dicho con desdén: «No sé cómo sigues trabajando. Deberías retirarte». Mi abuela respondió con una sonrisa triste. No sabía retirarse de nada, no sabía descansar, no sabía recibir, solo sabía dar. En los meses siguientes comenzaron las hospitalizaciones, breves pero frecuentes. Mis tíos nunca estaban. Alegaban que el tráfico era imposible, que el jefe no los dejaba salir, que el hospital les quedaba lejos. Yo, en cambio, iba después del trabajo, con el uniforme todavía puesto. La encontraba sentada en la cama, mirando la puerta como quien aguarda un milagro pequeño. Una visita, una voz conocida, un gesto mínimo que la hiciera sentir importante para alguien. Una noche, mientras acomodaba su almohada, me dijo algo que me partió en dos. Si yo hubiese sabido que terminaría así, tal vez habría dicho que no a alguna de esas casas. No lo decía con arrepentimiento, sino con una nostalgia profunda por una vida que nunca fue suya. Una vida en la que habría podido llevar a sus hijos al parque, prepararles merienda, estar en sus actos escolares. Una vida que entregó para que ellos tuvieran techo, comida y educación, pero que ellos nunca entendieron. La última vez que salió del hospital antes de empeorar definitivamente, pidió pasar por la plaza del barrio. Allí se sentó en un banco, mirando a los niños jugar. Los seguía con la mirada como quien repasa capítulos de un libro que ya terminó. «La infancia es tan corta y yo la viví siempre desde la puerta», murmuró, aunque ella nunca lo admitió. Sabía que su final estaba cerca. No temía la muerte, temía partir sin haber sido vista por quienes más amaba, temía irse con el corazón lleno de nombres que nunca volvieron. Y aún así, guardaba una última esperanza, una que el tiempo se encargaría de romper. Guardé el sobre marrón durante semanas, sin saber qué hacer con él. Mis tíos comenzaron a aparecer después del funeral, cuando ya no había manos que sostener ni labios que besar. Llegaron con excusas apuradas, frases vacías y la esperanza de que el tiempo borrara su ausencia. No sabían que yo llevaba conmigo las últimas palabras de mi abuela. No sabían que ella había muerto esperando un gesto que nunca llegó. Cuando les mostré las cartas, las leyeron en silencio, con la vergüenza clavada en el rostro. Ninguno derramó lágrimas por ella. Lloraron por sí mismos, por la culpa que finalmente los alcanzó.
En el barrio, la noticia de su muerte generó una ola de cariño inesperado. Los niños que había cuidado, ya adultos, enviaron mensajes, flores, recuerdos. Algunos viajaron solo para despedirse. Dijeron que mi abuela había sido su refugio, su sostén, su luz en días grises. Me di cuenta entonces de que ella no murió sola, murió amada por aquellos a quienes dio amor sin pedir nada a cambio. Su vida había sido dura, sí, pero también inmensa. Hoy cada vez que paso frente a su vieja casa, enciendo la luz del portal. Lo hago por ella, por esa esperanza terca que la acompañó hasta el último segundo. Lo hago para que su historia nunca vuelva a repetirse, la historia de una mujer que dio todo y que casi nadie supo ver a tiempo.